Hey, muy buenas y bienvenidos a este vuestro canal, en el que en esta ocasión veremos cómo convertir nuestro dispositivo Android en un micrófono inalámbrico o por cable para nuestro ordenador. Y bien, lo primero que deberemos hacer es irnos a la web del autor del programa, la cual vais a tener en mi página web dando clic en la parte superior o en el enlace de la descripción. Y ya aquí procederemos a descargar los dos archivos, el programa cliente y el driver para el micrófono de WalkMic. De igual forma, mientras estos dos archivos se descargan, vamos a buscar e instalar WalkMic para nuestro dispositivo Android. Para ello, vamos al Play Store y realizaremos la búsqueda e instalación de dicha aplicación. Ya instalada la aplicación, volveremos al ordenador y traeremos los dos archivos recién descargados al escritorio para una mejor y mayor comodidad. Empezaremos por la instalación del cliente de WalkMic. En esta primera ventana tenemos una selección de opciones donde podemos elegir entre crear un acceso directo en el escritorio y el arranque automático del programa al iniciar Windows. Le daremos a siguiente y elegiremos el lugar de instalación. Yo personalmente recomiendo dejarlo en el destino por defecto. Hacemos clic en instalar, esperaremos a que finalice la instalación y cerraremos el instalador. Por último, instalaremos el driver de WalkMic. Para ello ejecutaremos dicho instalador y seleccionaremos la opción del complemento que más nos convenga para nuestro sistema operativo, bien la versión de 64 bits o la de 32 bits. Ante la duda de la elección correcta, podemos seleccionar ambas y le daremos clic a instalar. Tras acabar la instalación, iremos a los dispositivos de grabación para comprobar si tenemos un nuevo dispositivo llamado WalkMic. Cerraremos el instalador y reiniciaremos el equipo para que la nueva instalación finalice por completo. Ya reiniciado, vamos a configurar unos parámetros para el correcto funcionamiento. Ejecutaremos la aplicación tanto en el ordenador como en el móvil. En el ordenador iremos al apartado de opciones y luego a la última opción llamada Port. Ahora en el móvil exactamente igual, vamos al apartado Settings y los parámetros de los puertos deberían coincidir con los del cliente del ordenador. Si estos no coincidieran, modificaremos los puertos del móvil colocándole los que nos muestra el ordenador. Veamos ahora las tres posibilidades que hay para conectar nuestro móvil al ordenador. Si deseas ver alguna de ellas en particular, haz clic sobre ella o muévete directamente al minuto indicado para cada una. Opción Wi-Fi. En el cliente del ordenador vamos a la pestaña Conexión y sucesivamente hacemos clic en Conectar. Seleccionamos la función Wi-Fi y nos vamos al setting de la aplicación móvil. De igual forma que en el ordenador, en el móvil también seleccionaremos el método de transporte Wi-Fi. Iniciaremos la transmisión desde el móvil dándole clic al botón Start y colocaremos la IP que nos da dicha aplicación en el cliente del ordenador. Y listo, si todo ha salido bien, todo lo que hablemos por el móvil será recibido e interpretado por el ordenador como un micrófono. Ahora, para seguir con el tutorial, debes ir al minuto que ves en pantalla, bien dando clic en el minuto o desplazándote sobre la línea de tiempo del vídeo. Opción Bluetooth. El primer paso para la conexión Bluetooth es tener la aplicación Android con la opción de Bluetooth activa. Nos iremos al apartado Setting de la aplicación Android y seleccionaremos el método de transporte Bluetooth. Iniciaremos la transmisión desde el dispositivo dándole clic a Start y vincularemos el Android con nuestro ordenador. Para ello, entraremos a las opciones Bluetooth de nuestro sistema y procederemos a la vinculación. Ya vinculado, haremos clic en la opción Conectar del cliente del ordenador, elegiremos el método de transmisión Bluetooth y seleccionaremos nuestro dispositivo.
Y listo, si todo ha salido bien, todo lo que hablemos por el móvil será recibido e interpretado por el ordenador como un micrófono. Ahora, para seguir con el tutorial, debes ir al minuto que ves en pantalla, bien dando clic en el minuto o desplazándote sobre la línea de tiempo del vídeo. Opción USB. Lo primero será conectar el dispositivo Android con nuestro ordenador mediante un cable USB. Entraremos a la configuración de la aplicación y elegiremos el modo de transporte USB. El siguiente paso también lo debemos hacer en Android. Nos iremos a los ajustes y activaremos la depuración USB, que por lo general se encuentra dentro de las opciones de desarrollo. Visto que hay varias formas de activar las opciones de desarrollo y la depuración USB, te recomiendo que busques la de tu versión Android, ya que por lo general estas opciones vienen ocultas. Otro detalle muy importante es que el USB debe estar activado o habilitado en modo almacenamiento USB. Volviendo a la aplicación, daremos clic en Start para que empiece la transmisión de audio. Ahora en el ordenador iremos al cliente de WebMic y daremos clic en Conectar. Seleccionaremos la opción USB y presionaremos OK. Y listo, si todo ha salido bien, todo lo que hablemos por el móvil será recibido e interpretado por el ordenador como un micrófono. Ahora, para seguir con el tutorial, debes ir al minuto que ves en pantalla, bien dando clic en el minuto o desplazándote sobre la línea de tiempo del vídeo. Es muy posible que en este momento estés escuchando repetido todo lo que hablas. Para solucionar esto, lo que vamos a hacer es irnos al mezclador de volumen de Windows, buscaremos el programa de WebMic Client y deshabilitaremos su audio. Ahora, para poder usar el micro con las determinadas aplicaciones, deberíamos configurarlo en los ajustes de los programas a usar. Nos iremos al apartado de sonido de cada uno de ellos y elegiremos el micrófono WebMic. Ya para finalizar, voy a realizar una grabación de audio para que escuchéis la calidad. Obviamente, esto también dependerá de la calidad de tu dispositivo Android. Hola, esto es una prueba con el WebMic, un software el cual nos permitirá convertir nuestro dispositivo Android en un micrófono USB o inalámbrico para nuestro ordenador. Y bien, hasta aquí este video tutorial. Si te ha gustado, agradecería tu pequeño like y tu comentario. Ya si quieres compartir el vídeo estaría genial. Esto ha sido todo, me alegro de que hayas estado por aquí y hasta la próxima. Bye bye.